Agradecidos a Dios porque nos permite continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy estaremos o continuaremos con el capítulo 26, solo que estamos ya en su sexta parte, un capítulo bastante amplio y hemos revisado ya la respuesta de Festo y de Agripa, que esto está detallado en los versículos 27 al 29, en donde Agripa es casi persuadido de convertirse en cristiano. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que se menciona realmente en la palabra de Dios? En donde vemos cómo Pablo está dirigiéndose a toda esa audiencia que estaba presente, pero en especial al rey Agripa, porque era una persona conocedora de las costumbres judías. Con esto, Pablo le trajo un reto de decisión directamente a Agripa. Esto es algo bueno y es una parte necesaria para la presentación del mensaje de quién es Jesús y de lo que él hizo por nosotros. Entonces, ¿qué pretendía Pablo? Era llamar al oyente a que tome una decisión. En base a su testimonio, Pablo lo que estaba indicando es precisamente qué sucedía, qué es lo que pasó sobre todo en la vida de Pablo y qué podía pasar en la vida de aquellas personas que estaban escuchando. Por tanto, me persuades a ser cristiano. Esta fue la respuesta del rey Agripa. Cuando Pablo hizo el llamado a este rey a la fe en los profetas y en Jesús, la reacción del rey Agripa fue rehusar a creer y a decir que él creía. Porque es esta la contradicción que existió no solamente en el rey Agripa, y lo vamos a ver más adelante, porque él utiliza esta frase por poco le persuade, por poco le convence, por poco llega a tomar una decisión. Sabemos que ninguna persona, ningún hombre tiene la capacidad de convencerla a otra. Quien convence es el Espíritu Santo. Y es allí donde si nosotros nos resistimos a hacerlo, tampoco el Espíritu Santo va a optar por una presión para que lo hagan. De ninguna manera. Entonces, la idea literal detrás de por poco es en poco buscas persuadirme para actuar como cristiano. El significado de esta frase por poco podría ser casi, por poco tiempo, o podría significar hay poca distancia entre lo que yo creo y el cristianismo. No importa que tan cerca estaba Agripa de ser un creyente, no fue lo suficientemente cerca. Y sabe que aquí vale la pena realizar un comentario. Muchísimas personas utilizan este tipo de expresión. Se expresan casi muy parecido al por poco. Pero ¿por qué se resisten sabiendo que en realidad tienen la razón, sabiendo que lo que se les está mencionando al hablar del Evangelio es una verdad, es algo que nosotros deberíamos siempre considerarlo, pero por poco? No pueden aceptar en vista de las circunstancias o, sobre todo, lo que se considera como pérdida al aceptar el Evangelio en su corazón. Esto es, si el sentido es por poco, la respuesta de Agripa es especialmente lamentable. Como decía, muchas personas escuchan el Evangelio, muchas personas escuchan la palabra de Dios, pero no quieren aceptarlo. Por supuesto que al ser por poco un cristiano significa que por poco
tendrías la vida eterna, o por poco serías librado del juicio del infierno, pero por poco no es suficiente. Es necesario tomar una decisión. Y esto es precisamente lo que no se da muy fácilmente. Lejos de ser admirado por haber llegado tan lejos, Agripa se condenó aún más al admitir que estaba tan cerca del Evangelio y que él consideraba que Pablo tenía mucha razón al expresarse de esa manera y darle la razón sobre todo de por qué él cambió, de por qué él es otra persona, pero y que tan claramente lo había entendido y aún así lo rechazó. Recuerde, esto está sucediendo en muchas personas en la actualidad que a pesar de escuchar el Evangelio lo rechazan, a pesar de darse cuenta que es una verdad y que es lo más grande que al ser humano le puede acontecer, lo rechazan. ¿Por qué? Por temor, por dudas. A ser cristiano utiliza esta palabra, que por poco al ser cristiano el rey Agripa dice, podemos decir que Pablo volvió a contar las palabras de Jesús en el camino a Damasco, diciendo lo que un cristiano es. Esto está detallado en el versículo 18 de este capítulo que lo estamos estudiando. Pero Agripa no lo quiso. El momento en que Pablo recibió justamente esas palabras de parte de Jesús, él aceptó, él se dio cuenta que definitivamente era la razón para él seguir adelante, dejando todo lo que él estaba haciendo y servirle a nuestro Señor Jesucristo. De esa misma manera sintió, desde luego, este hombre llamado Agripa, pero lo rechazó, no quiso comprometerse. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él no quiso convertirse de la oscuridad a la luz, ¿sí? Muchas personas prefieren la oscuridad que la luz que está ofreciendo Cristo. Él no quiso convertirse del poder de Satanás al poder de Dios. Él no quiso recibir el perdón por sus pecados. Él no quiso un lugar entre el pueblo de Dios. Él no quiso ser uno de aquellos que son apartados por la fe en Jesús. ¿Sí? Es algo lamentable como la humanidad entera o la mayor parte de las personas que escuchan y no quieren aceptar están rechazando todo esto que Dios les está ofreciendo. Regresemos nuevamente a esa expresión. Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué llevó a Agripa a quedarse corto en cuanto a aceptar el Evangelio? ¿Por qué él por poco se convierte en cristiano? ¿Por qué no tomó la decisión si él sentía que realmente todo lo que Pablo decía estaba en lo correcto? ¿Cómo es que Agripa es por poco persuadido? Una respuesta es la persona que estaba sentado junto a él, Berenice, ¿sí? En muchas ocasiones, lo que no le permite a ciertas personas tomar una decisión es porque tienen el temor de perder a aquellas personas, a aquellas compañeras pecadoras o inmorales. Y él bien pudo darse cuenta de que al convertirse en cristiano implicaría perderla a ella y a sus demás amigos inmorales. Él no estuvo dispuesto a realizar ese sacrificio, ¿sí? Es una de las razones porque muchas personas, sabiendo que es la verdad, sabiendo que estamos en lo correcto, no aceptan por no perder a los demás. Por otro lado, Agripa estaba sentado a un lado de Festo, un hombre entre hombres, un hombre
en contra de lo que no es cuerdo. Un hombre que pensaba que Pablo estaba loco. Quizá Agripa pensó, yo no me puedo convertir en un cristiano, porque Festo pensaría que yo también estoy loco, porque él quiso en las alabanzas de los hombres, rechazando a Jesús. Por Dios, ¿cuántos son influenciados por el temor al hombre? Lamentablemente, esta es otra de las razones por lo que muchas personas, sabiendo que es lo correcto, no aceptan por temor a perder toda la fama o toda la influencia que ellos pueden tener ante los demás hombres. Pero aquí, en un comentario de Spurgeon, utiliza una palabra bastante fuerte: cobardes. ¿Serán condenados por su temor? ¿Dejarán pronto que sus almas perezcan antes que mostrar su madurez al decidir a un pobre mortal que ustedes desafían sus burlas? Sí, ese es el problema. Preocupados por el que dirán, no se atreven a tomar una decisión, no se atreven a hacer el bien entre los hombres en un mundo donde les dicen que hagan el mal. Lamentablemente, prefieren seguir en la corriente que el mundo les está llevando a detenerse y decir, no quiero más, quiero cambiar. O, ¿ustedes son cobardes? Cobardes, repite aquí el predicador Spurgeon. ¿Cómo merecen perecer ya que no tienen las suficientes agallas para llamar a sus almas como propias, pero se acobardan ante las burlas de los necios? ¿Sí? Es esto. El qué dirán. ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán aquellas personas con las que yo estoy relacionado? Ese es otro de los problemas que sintió seguramente el rey Agripa y que muchas personas lo sienten. Por poco me llevó a Agripa a quedarse corto en cuanto a aceptar el Evangelio. ¿Por qué el por poco se convierte en cristiano? Repito esto porque es importante darnos cuenta que definitivamente frente a Agripa se encontraba Pablo, un hombre fuerte en su convicción, un hombre noble, un hombre con sabiduría y carácter, que a pesar de estar en cadenas, no dejó de hablar de Jesucristo. Pero un hombre en cadenas, Agripa pudo decir, bueno, si yo me convierto en cristiano, podría terminar en cadenas como Pablo, o al menos yo me tendría que asociar con él. Sí, es verdad. El hecho es este, de que hay situaciones en que tenemos que pasar por situaciones bastante difíciles al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Puede ser. Yo soy una persona importante, sentía y decía Agripa, o que los hombres fueran lo suficientemente sabios para ver que el sufrimiento por Cristo es un honor, que la pérdida por la verdad es ganancia, que la verdadera dignidad descansa en esa situación, que a pesar de estar en cadenas, los hombros en lugar de soportar las cadenas de el alma. ¿Sabe? Es aquí precisamente. No importa que nuestro cuerpo esté en cadenas, no importa que los demás nos acusen, no importa que los otros se burlen, pero que no esté en cadenas nuestra alma, que sea liberada, que sea puesta en una situación muy diferente y poder declarar que Jesús es nuestra solución. Es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta que quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Esto es lo que declara Pablo.
Continuaremos con nuestro estudio bíblico la próxima semana en detalle.